¿no? Esta cardiopatía coronaria crónica debido a una insuficiencia de irrigación del músculo cardíaco secundario, pues a las construcciones de la luz de las arterias coronarias, ¿no? Que producen pues un flujo sanguíneo insuficiente, ¿no? Al músculo cardíaco, derivado pues del estrechamiento de las arterias coronarias, ¿no? Ya sea por aterosclerosis o por espasmo, ¿no? Y que pueden causar pues el dolor torácico, ¿no? Entonces ese es el motivo, ¿no? Por el cual estos pacientes tienen un cuadro clínico característico que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando, ¿no? La clase. Entonces la cardiopatía coronaria crónica, ustedes ven acá un vaso, ¿no? Con un ateroma que ocluye la luz del vaso y que va a producir pues irrigación insuficiente a la fibra muscular cardíaca y producir el cuadro clínico, ¿no? Característico de la cardiopatía coronaria crónica, que está dada pues sobre todo por la angina estable, pero hay otros cuadros que también dan lugar a este tipo de cardiopatía, ¿no? Yo siempre les hago un repaso así breve de la parte de las arterias coronarias, que es básico que ustedes sepan. Ustedes saben que las arterias coronarias son dos, nacen pues son las primeras ramas de la arteria aorta, ¿no? Y nacen del seno coronariano derecho, la coronaria derecha, del seno coronariano izquierdo, la coronaria izquierda, y hay otro seno, ¿no? Que conforma el aparato valvular aórtico, que es el seno no coronariano. Pero las arterias nacen cada uno del seno derecho y el otro del seno izquierdo. Entonces, la arteria coronaria derecha tiene una serie de ramos, ¿no? Uno de los ramos principales son, pues, la arteria del nodo, ¿no? Que va a irrigar el nodo sinusal, de tal manera que si acá se produce una obstrucción en la arteria coronaria derecha, puede producir trastornos, pues, en cuanto a al trastornos del ritmo, ¿no? Bradicardias, ¿no? Severas, ¿no? Por bloqueo del nodo sinusal secundario isquemia. Tiene sus ramos también auriculares, ¿no? Sus ramos marginales agudos, ¿no? Y al final se divide en dos ramos, ¿no? Una rama ventricular posterior, ¿no? Una rama ventricular posterior y la descendente posterior. Ustedes saben que la descendente posterior es la que da pues la dominancia, ¿no? Que un 60% la da la coronaria derecha y un 40% la coronaria izquierda a través del ramo marginal, ¿no? Y hay un porcentaje menor en la cual hay una dominancia compartida, en la cual las dos arterias, tanto la coronaria derecha como la izquierda, dan este ramo descendente posterior, ¿no? Del ramo interventricular posterior va a haber una arteria que va a irrigar el nodo auriculoventricular, ¿no? De tal manera que por eso la coronaria derecha está bastante relacionada con los trastornos de conducción, ¿no? Hay isquemia a nivel nodo auriculoventricular y pueden producir pues, bloqueos auriculoventriculares que, como ustedes saben, son de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Siendo los de segundo grado y tercer grado los más severos y que van a requerir inclusive del implante de un marcapaso, ¿no? Para ayudar a esa frecuencia cardíaca baja. La otra arteria, la coronaria izquierda, que se inicia a través de un tronco común, ¿no? Y que se subdivide en dos ramos. El ramo descendente anterior, que corre por el surco interventricular y que da ramos diagonales, ¿no? Los ramos diagonales que irrigan parte de la cara lateral y los ramos septales que irrigan pues, el septum interventricular. De tal manera que cuando esta arteria se ocluye, por decirles acá a nivel proximal, puede producir pues necrosis de la cara anteroseptal, ¿no? A nivel del septum también, ¿no? Y esta necrosis del septum puede transformarse por ruptura del septum en una comunicación interventricular aguda, con una descompensación hemodinámica también rápida por la sobrecarga que produce pues esta comunicación interventricular al ventrículo derecho. Entonces, esa es la importancia de la arteria descendente anterior, ¿no? Y
La circunfleja que irriga que se divide en ramos marginales, ¿no? Primero, segundo ramo marginal, ahí es variable la cantidad de ramos marginales que da la arteria circunfleja, ¿no? Pero que van a irrigar pues la cara lateral y como les dije anteriormente, en un porcentaje da este ramo descendente posterior, ¿no? Que irriga pues la parte inferior del corazón, ¿no? Entonces, es de la parte anatómica. Cuando ustedes vean un electrocardiograma, mirando las derivaciones, van a poder decir de qué ramo probablemente se trate, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cambios pues, en la derivación D2, D3, ABF, que estudia la cara inferior, probablemente sea una coronaria derecha o una circunfleja dominante, ¿no? Cuando hay cambios pues, en la cara lateral, o sea, cuando hay cambio en la cara lateral que irriga la circunfleja y parte la descendente anterior, hay cambios pues en las derivaciones 1 ABL, que es la cara lateral alta, B5, B6, la cara lateral baja, ¿no? Entonces ya nos sospecha, hay una sospecha de que probablemente la arteria circunfleja esté tomada, ¿no? Y cuando hay cambios pues, en las derivaciones precordiales B1, B2, B3, hablamos ya del infarto anterior y septal, ¿no? Infarto anteroseptal. Entonces, miren, todo lo que nos da conocer la anatomía y conocer también las derivaciones de un electrocardiograma para poder diagnosticar, pues, qué cara está comprometida y qué arteria es la que irriga esa cara, ¿no? Para poder hacer el tratamiento respectivo. En cuanto a la anatomía de la circulación coronaria, ya ustedes también han visto, ¿no? Que tenemos las arterias epicárdicas, ¿no? Tenemos las arterias intramurales y las arterias endocárdicas, ¿no? Entonces, son tres zonas donde el corazón va a irrigarse, ¿no? Y ustedes saben también que estas arterias coronarias se irrigan durante la diástole, cuando la válvula aórtica se cierra y se produce la diástole ventricular, o sea, el llenado del ventrículo, en ese momento es que estas arterias coronarias se irrigan, se llenan para poder irrigar al músculo cardíaco, ¿no? Y durante la sístole, que es la contracción ventricular, ustedes ven acá como el músculo contraído, ¿no? Contráctil, disminuye la luz de los vasos, ¿no? De las arterias pues, coronarias, sobre todo a nivel de las arterias intramurales, ¿no? En cuanto a la fisiología de las arterias coronarias, ustedes saben, como hemos visto, se dividen en arterias epicárdicas, que son los vasos que ofrecen poca resistencia al flujo, ¿no? Porque están encima del músculo prácticamente, ¿no? Son las arterias de conductancia, ¿no? Y las arterias intramiocárdicas, ¿no? Las intramurales, ¿no? Es donde se produce la mayor resistencia al flujo y que son fundamentales en la regulación de este flujo coronario, ¿no? Ustedes ven acá cómo aumenta su volumen y su irrigación al músculo durante la diástole y acá durante la fase contractil, durante la sístole disminuye, ¿no? Normalmente pues el flujo coronario se autorregula por mecanismos metabólicos locales, ¿no? De acuerdo a las variaciones de oxígeno del miocardio, ¿no? Si requiere más oxígeno, va a variar estos mecanismos metabólicos, los que inducen pues a distintos grados de vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, ¿no? De las arterias intramiocárdicas, con el consiguiente aumento del flujo, ¿no? Que es lo que se produce cuando hay, pues, una persona hace un ejercicio, un esfuerzo, hay aumento de frecuencia cardíaca y por lo tanto va a requerir de mayor cantidad de oxígeno ese músculo que va a ser satisfecho por esa, pues, vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, ¿no? Todo el consumo de oxígeno miocárdico depende principalmente pues, de las siguientes variables, ¿no? O sea, este va a aumentar si la frecuencia cardíaca aumenta, va a aumentar el requerimiento de oxígeno si la tensión de la pared ventricular aumenta, va a aumentar el requerimiento de oxígeno si la contractibilidad miocárdica es mayor y va a aumentar también el requerimiento de consumo de oxígeno cuando la masa miocárdica es
mayor de lo normal, ¿no? Entonces, estas son las 4 variables, ¿no? En la cual va a depender el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, en cuanto a la fisiología de las arterias coronarias, en forma resumida, y hay mecanismos pues metabólicos de autorregulación local, ¿no? El tono vasomotor está influido pues por un equilibrio de 2 factores, ¿no? Los estímulos autonómicos y la liberación endotelial de sustancias. Los estímulos autonómicos tenemos el simpático y el parasimpático. El simpático mediado pues por la noradrenalina, que tiene un efecto directo de vasodilatación de los vasos epicárdicos, ¿no? A predominio de los receptores beta, y de vasoconstricción en los intramiocárdicos, a predominio de los receptores alfa, ¿no? Y el parasimpático, que es mediado por la acetilcolina, tiene un efecto vasoconstrictor directo. Y el otro factor, que es la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Como la prostaciclina o el óxido nítrico, o factor relajador del endotelio, ¿no? Y las vasoconstrictoras está mediada por la endotelina, ¿no? Y es estimulada por numerosos factores sistémicos, ¿no? Entonces, en resumen, pues estos mecanismos metabólicos de autorregulación local de tono vasomotor tiene pues 2 factores que lo regulan, ¿no? Los estímulos autonómicos mediados por el simpático y el parasimpático, y por la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entonces, el equilibrio entre estos factores, ¿no? En resumen, en condiciones fisiológicas, existe un equilibrio entre estos 2 factores, ¿no? Regulados principalmente por el consumo de oxígeno, ¿no? El consumo de oxígeno por el miocardio, y que actúan fundamentalmente pues, en la resistencia de las arterias intramiocárdicas, ¿no? Ustedes ya han visto dónde están las arterias intramiocárdicas, que es donde va a ser regulado este consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, el aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina pues reserva coronaria, ¿no? O sea, cuando hay una vasodilatación de las arterias intramiocárdicas ante un aumento potencial del flujo coronario, se denomina pues reserva coronaria, y le permite pues al sistema coronario normal satisfacer el consumo de oxígeno cuando este lo requiere, cuando el músculo cardíaco lo requiere, ¿no? O sea, permite al sistema coronario normal satisfacer los aumentos de consumo de oxígeno en miocardio en las más diversas circunstancias, ¿no? Sobre todo durante el esfuerzo, durante las emociones, el estrés. Entonces, ¿cómo definimos la cardiopatía coronaria crónica, no? La cardiopatía coronaria crónica, pues, se define como una enfermedad cardíaca, ¿no? Producida por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Y debido a qué? Debido a la obstrucción de la luz de las arterias coronarias que irrigan el corazón, ¿no? O sea, esta obstrucción de la luz, ¿no? Va a producir ese desequilibrio, ¿no? Cuando el músculo cardíaco requiera más oxígeno, cuando demande más consumo de oxígeno, pues no va a ser satisfecho porque la arteria coronaria está obstruida, probablemente ya sea por un ateroma o por un espasmo arterial también, ¿no? Que disminuye el oxígeno, ¿no? Y este requerimiento por el músculo cardíaco no es satisfecho, produciendo pues el cuadro clínico característico de la angina de pecho, ¿no? Del dolor torácico. Entonces, la capacidad de las arterias coronarias pues para irrigar el corazón en estos casos es insuficiente e inadecuada, ¿no? Para cubrir pues sus necesidades metabólicas, de tal manera que cuando esta obstrucción es importante, puede dar lugar pues al famoso cuadro clínico de la angina de pecho, ¿no? Entonces, estas obstrucciones cuando son pues de grado severo, una obstrucción de la arteria coronaria de 70% más, ya se habla de una lesión severa. Y ahí en ese momento el paciente puede ya presentar cuadro de angina de pecho, ¿no?
Entonces, esta cardiopatía coronaria, pues, producida por este desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por una obstrucción de las arterias coronarias, ya sea aterosclerótica o espástica, ¿no? Entonces, los síndromes coronarios crónicos, la definición de enfermedad arterial coronaria es como un proceso patológico, ¿no? Proceso patológico por acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, ¿no? Ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no? La obstructiva por la aterosclerosis y la no obstructiva por el espasmo, probablemente. Entonces, que conduce pues a cambios funcionales en la circulación coronaria, ¿no? Esa obstrucción o ese espasmo va a disminuir el flujo a nivel de la fibra muscular cardíaca, produciendo un cuadro clínico. Entonces, la enfermedad es crónica, ¿no? Es progresiva, ¿no? Estable, con periodos silenciosos, ¿no? O sintomática. Esa es la característica de los síndromes coronarios crónicos, ¿no? Es una enfermedad, cuando es crónica, es progresiva, ¿no? Estable, con periodos silenciosos, o sintomática, ¿no? Pero puede volverse inestable. O sea, esta patología, como le dije, los síndromes coronarios crónicos están representados por una angina estable, ¿no? Cuyo cuadro clínico está desencadenado sobre todo con el esfuerzo, ¿no? Con el esfuerzo, el estrés, las emociones, todo lo que eleve la frecuencia cardíaca va a dar lugar a un mayor requerimiento de oxígeno que no puede ser satisfecho por esa arteria que está obstruida o está con espasmo. Entonces, pero estas pues pueden volverse inestables, porque cuando una placa pues se accidenta, una placa aterosclerótica se accidenta y viene pues la presencia pues de pequeños trombos que pueden ocluir total o subtotalmente la arteria, ¿no? Configurando pues la naturaleza dinámica de esta enfermedad expresada pues en diferentes escenarios que vamos a ver más adelante. Entonces, este flujo insuficiente del músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria por un ateroma o espasmo puede causar dolor de pecho debido a la isquemia miocárdica. Entonces, esta insuficiencia coronaria, denominada como cardiopatía isquémica, ¿no? Es la consecuencia pues de la disminución en forma aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón, y que da lugar pues a manifestaciones clínicas y electrocardiográficas específicas, ¿no? Entonces, ustedes saben pues toda insuficiencia coronaria tiene un cuadro clínico similar, ¿no? Variando en cuanto a la intensidad y a la duración de este dolor, ¿no? De este dolor coronario, anginoso. Entonces, la cardiopatía, de acuerdo al tiempo y forma, la cardiopatía coronaria crónica, de acuerdo al tiempo y forma de presentación, esta cardiopatía coronaria puede ser, pues, puede presentar un cuadro clónico de presentación progresiva en el tiempo y puede presentarse como un cuadro agudo, ¿no? Ya esos son los síndromes coronarios agudos o la cardiopatía coronaria aguda, ¿no? O sea, el síndrome coronario agudo, representado pues por la presentación brusca, ¿no? Más que todo debido pues a un accidente de placa, ¿no? El agudo, un accidente de placa que puede tapar parcial o totalmente la arteria coronaria donde se encuentra este ateroma, ¿no? Que se accidenta. El cuadro clónico, como es progresiva porque el ateroma va formándose también, va a redundancia, en forma progresiva, ¿no? Hasta que va obstruyendo la luz del vaso, este ateroma, hasta cuando llega a esta obstrucción de la luz del vaso a un 70%, comienza a presentar el cuadro clínico de la angina de pecho estable, ¿no? Angina de pecho estable. Entonces se manifiesta como una angina. La angina es una palabra pues latín que significa asfixia, oprimir, ¿no? O sea, falta de oxígeno, ¿no?
y la molestia caracterizada por la opresión. Es la característica de esta cardiopatía coronaria crónica, ¿no? De que el paciente pues comienza a presentar molestias retroesternal, que es la localización más frecuente, ¿no? La molestia retroesternal de tipo opresivo, ¿no? Irradiado pues a brazos, cuello, mandíbula, ¿no? Se acompaña de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, mareos y sensación de muerte, cuando este dolor es intenso y prolongado. Entonces, así es como se manifiesta una angina, ¿no? Con este tipo de molestias, ¿no? Siempre, inclusive uno le dice al paciente, ¿no? ¿Y cómo es su dolor? ¿No? Y los pacientes dicen, no, doctor, no es dolor, es opresión, es un peso que siento en la región retroesternal, en el pecho, dicen ellos, ¿no? Ellos lo ponen su palma y en el pecho, ¿no? En la región external, indicando pues cómo es el tipo de dolor que estos pacientes presentan, ¿no? Y eh, la irradiación a brazos, cuello, mandíbula, son las zonas más frecuentes, ¿no? Lo más frecuente que vemos es la irradiación al cuello y mandíbula, ¿no? Entonces, la característica de este dolor anginoso, ¿no? De la angina estable, ¿no? Como le digo, que es la que representa a la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Es de tipo opresivo, urente, ¿no? De localización retroesternal, se irradia pues a brazos, ¿no? Mayor frecuencia al izquierdo, se irradia al cuello o a la mandíbula, ¿no? ¿Cuánto es su duración? La duración es lo que le va a diferenciar, o sea, la duración y la intensidad es lo que va a diferenciarle de una angina estable de una angina inestable, ¿no? La duración en el angina estable está entre 1 y 10 minutos, ¿no? O sea, un paciente puede tener dolor 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, siempre relacionado con el esfuerzo, deja de hacer la actividad que estaba haciendo y ese dolor pasa, ¿no? Es la característica de la angina estable, es la característica de la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Entonces, los factores desencadenantes, como decía, el esfuerzo, las emociones, ¿no? El estrés, ¿no? Todo lo que acelere la frecuencia cardíaca, todo lo que aumente los latidos, la frecuencia de los latidos cardíacos, que ante una enfermedad como es la obstrucción de la arteria coronaria, va a dar lugar pues a un desbalance entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de este por la obstrucción de esta arteria coronaria, ¿no? Factores que alivian esta molestia en la cardiopatía coronaria crónica, como digo, en la angina estable, que es su representante de esta cardiopatía coronaria crónica, es el cese de la actividad que lo provocó y el reposo. O sea, estos pacientes si están caminando, paran y no pasa inmediatamente, va a tener un tiempo en que va a demorar para pasar, ¿no? Pero al final pues desaparece, ¿no? Muy rara vez ellos necesitan de nitritos, ¿no? De vasodilatadores coronarios, ¿no? Y esto pues, el reposo es lo que calma en estos pacientes, ¿no? La molestia. Entonces, la cardiopatía coronaria crónica, como les decía, es representada sobre todo por la angina estable, que hemos visto, que hemos detallado, pero también hay tres tipos de cuadros, ¿no? Como es la angina microvascular, llamado también síndrome X, la isquemia silente, o sea, la isquemia silenciosa, ¿no? Y la angina variable o vasoespástica, que van a estar dentro de esta también clasificación en cuanto a la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Pero como le digo, la angina estable es la que representa a la cardiopatía coronaria crónica. Pero hay otros cuadros que se semejan a esta, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico, en estos casos, pues se basa en los datos clínicos, ¿no? La probabilidad de un pretest y la selección de pruebas diagnósticas, ¿no? Acorde a esa probabilidad, ¿no? Con pruebas de esfuerzos, electrocardiogramas, ¿no?
hiperventilando. Entonces, este diagnóstico pues se basa sobre todo en los datos clínicos y las probabilidades después de un pretest y selección de pruebas diagnósticas para llegar a un diagnóstico pues definitivo y confirmar la probabilidad diagnóstica, ¿no? Entonces la angina estable pues es un dolor torácico asociado, ¿no? Con el aporte de oxígeno insuficiente, ¿no? Producido pues por la actividad física o estrés emocional. Su principal sustrato fisiopatológico lo constituye la aterosclerosis coronaria, ¿no? La obstrucción de la arteria coronaria. Ya hemos visto el cuadro clínico: dolor, opresión, pesadez retroesternal, compresión, asfixia, falta de aire, el cuadro clínico de la angina estable, ¿no? Acá vemos cómo es un electrocardiograma de angina estable, ¿no? Con cambios en la onda T, ¿no? También puede haber un desnivel discreto del segmento ST, ¿no? En relación a la angina inestable, donde vamos, cuando esta se complica, ¿no? Produce accidente de placa, puede, pues, en la angina inestable producir un trombo que ocluye parcialmente en un inicio la arteria y producir estos cambios, ¿no? Que pueden ser, como dicen, un ST no elevado, o sea, un ST negativo, que nos indica que es una arteria que no está ocluida totalmente, pero que se puede volver un ST elevado, ¿no? Cuando la arteria ya se ocluye totalmente, ¿no? Entonces, ustedes ven acá la elevación del segmento ST con onda T negativa simétrica, ¿no? Y depresión del segmento ST. La angina microvascular o el síndrome X, que le llaman también, ¿no? Tiene un cuadro típico de angina, ¿no? Inclusive puede presentar cuadros, ¿no? Inducidos de isquemia miocárdica, inducido por un estrés, ¿no? Secundaria a la isquemia miocárdica. Ustedes ven acá este segmento ST negativo, ¿no? El basal, el esfuerzo, y que retorna nuevamente al basal prácticamente 4 minutos después. Uno ante esto les hace una coronariografía y miren ustedes, las arterias coronarias en este paciente están normales, lo que indica que esta angina pues está en la microcirculación, ¿no? En la microcirculación, no están las arterias epicárdicas, ¿no? Esa es la característica de la angina microvascular, ¿no? Esta es una angina con coronarias normales, entre comillas, ¿no? Es el llamado síndrome coronario, síndrome X cardíaco o con angina microvascular. La isquemia miocárdica silente, otro de los cuadros clínicos, ¿no? Como angina estable, ¿no? La isquemia miocárdica silente es una entidad frecuente, poco entendida, ¿no? Diagnosticada desde el punto de vista clínico, ¿no? Se presenta en pacientes con múltiples factores de riesgo, ¿no? Sobre todo en diabéticos e hipertensos. Son pacientes pues, que hacen cambios electrocardiográficos y no sienten molestias, ¿no? Pero hay cambios eléctricos. Entonces se le define por la evidencia objetiva de isquemia miocárdica sin dolor. O sea, ellos cambian el electrocardiograma, pero no hay dolor, no hay cuadro clínico, ¿no? De dolor torácico o equivalentes anginosos, ¿no? Y se le identifica pues por cambios eléctricos transitorios del segmento ST por alteraciones pues de la perfusión miocárdica y anomalías reversibles de la motilidad parietal, ¿no? De la motilidad ventricular del ventrículo izquierdo, dependiendo de la arteria tomada, ¿no? La importancia pronóstica y los mecanismos de la isquemia silente han despertado pues un interés considerable durante muchos años, ¿no? Un momentito, por favor.
Entonces, la isquemia silente pues, se define como la situación en la cual pueden documentarse signos metabólicos, hemodinámicos, ¿no? Con trastornos en la función contráctil del corazón, funcionales o electrocardiográficos, ¿no? De desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio, sin que se acompañen de síntomas, por eso se le llama silente, ¿no? En silencio, son cambios isquémicos sin cuadro clínico. Entonces, los autores Kohn y Bramwell lo clasifican en tipos, ¿no? Por ejemplo, Kohn dice el tipo 1 lo define como pacientes, pues, totalmente asintomáticos, ¿no? El descubrimiento es casual, de repente, por ejemplo, le están tomando un electrocardiograma para un riesgo quirúrgico, vamos a poner, ¿no? Y le encuentra cambios de tipo isquémico. Le dicen un momentito, vamos a repetir el examen y ¡boom! Desaparecen los cambios, ¿no? Entonces son descubrimientos de tipo casual, ¿no? Pero presentó cambios isquémicos, electrocardiográficos. El tipo 2, los pacientes ya que quedan asintomáticos tras un infarto. Acá y el paciente tuvo un infarto de miocardio, ¿no? Que quedó asintomático, pero que siguen presentando isquemia activa, o sea, pacientes pues que eh, pueden, por decirle, hacerle una prueba de esfuerzo submáxima y el electrocardiograma presenta cambios isquémicos y el paciente es asintomático. O sea, pero ya hay cambios eléctricos, ¿no? En el electrocardiograma que sugieren isquemia, ¿no? Y el tipo 3, según Kohn, ¿no? Pacientes que presentan isquemia sintomática y asintomática, o sea, presentan las dos, ¿no? Por momentos con síntomas y por momentos cambios eléctricos sin síntomas, ¿no? Ese es el tipo, una isquemia silente tipo 3. Bramwell lo clasifica en dos tipos, ¿no? Tipo 1, pacientes sin cardiopatía isquémica conocida, y el tipo 2, pacientes con cardiopatía isquémica conocida, ¿no? O sea, él estos tres los divide solamente en dos, ¿no? Sin cardiopatía isquémica conocida y con cardiopatía isquémica conocida, o sea, los pacientes pues que han tenido infarto, ¿no? Entonces, así lo clasifica Bramwell, en tipo 1 y tipo 2. En la clasificación clínica de los síndromes isquémicos coronarios crónicos, pues tenemos pues la angina crónica estable y la miocardiopatía isquémica crónica que va a dar lugar a diferentes cuadros clínicos, ¿no? Esta miocardiopatía isquémica crónica, ¿no? Por ejemplo, pueden dar pues en la miocardiopatía isquémica crónica bradiarritmias, taquiarritmias, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Son cuadros clínicos de estas miocardiopatías isquémicas crónicas, ¿no? La bradiarritmia, por ejemplo, enfermedad del nodo sinusal, ya hemos visto, por eso les hice un poco de anatomía, ¿no? De la coronaria derecha que irriga este nodo el nodo sinusal, que está en la desembocadura de la vena cava superior y la aurícula derecha, ¿no? Y que por tres haces llega al nodo auriculoventricular, ¿no? El nodo AB que le dicen, de donde sale el haz de His, con su rama derecha del haz de His, rama izquierda del haz de His, ¿no? Y esta también irrigada por la coronaria derecha. Por eso digo, la coronaria derecha tiene bastante relación, pues, con estos pacientes con una miocardiopatía isquémica crónica y que presentan, pues, enfermedad del nodo o bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular. O taquiarritmias, ¿no? Pacientes, pues, que tienen factores de riesgo y que van por ejemplo, pacientes, pues, hipertensos o pacientes valvulares, ¿no? Que dilatan las aurículas y cuando hay dilatación de las aurículas puede dar lugar, pues, a una fibrilación auricular con aumento de presión en estas, ¿no? Puede dar este tipo de arritmia, una fibrilación auricular o un aleteo auricular o arritmias ventriculares, ¿no? O arritmias ventriculares, que son pues todo por causa de una miocardiopatía isquémica crónica, al igual que la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Eh, va a dar lugar pues a una disminución de la función contráctil del músculo cardíaco, de los ventrículos, sobre todo el izquierdo, y va a producir pues un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, aumento de la presión a nivel auricular, aumento de las presiones
de las venas pulmonares y aumento de la presión venocapilar pulmonar con cuadros pues, de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La angina de pecho crónica estable se caracteriza pues, por el dolor anquinoso de esfuerzo clásico, ¿no? La clase funcional varía según la gravedad de la obstrucción, ¿no? Que no ha variado en los 3 últimos meses. La insuficiencia cardíaca es el paciente pues, con numerosos factores de riesgo, ¿no? Hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, ¿no? Cuyo estudio posterior pues, determina su origen isquémico, ¿no? En la cardiopatía. Este es un electrocardiograma normal, es un electrocardiograma normal siempre con ondas P normales, un ritmo sinusal, y este es un electrocardiograma con fibrilación auricular, ¿no? Ondas P anormales. Ustedes ven la distancia entre R y R, son diferentes, ¿no? Los criterios electrocardiográficos, ¿no? de la fibrilación auricular, ausencias de ondas P normales, ¿no? Oscilaciones rápidas, ondas F fibriladoras, ¿no? Varía la amplitud y forma e intervalo del RR, ¿no? La amplitud, miren, este es menor que este de acá, el intervalo también, ¿no? Y la frecuencia auricular en la fibrilación auricular es de más entre 300 y 600 latidos por minuto. Y es controlada, pues el pase de estas despolarizaciones auriculares es controlada por el nodo auriculoventricular, ¿no? Que bloquea el pase de todos esos latidos. Si no, imagínense, el músculo también fibrilaría, ¿no? El músculo ventricular. Entonces, acá otra imagen de un flúter. Ustedes ven que las ondas estas son más grandes, más gruesas, dientes de serrucho grande, ¿no? Es el flúter auricular. Igual, ¿no? Hay flúter 2.1, 3.1, 4.1 de grados variables y también dan, pues, imágenes de RR diferentes, ¿no? Duración de RR diferente. O también se puede ver pacientes, pues, con bigeminismo ventricular, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, ese se llama bigeminismo, ¿no? Un latido normal, un extrasístole. Que van a dar lugar, pues, a molestias, ¿no? Presentan, pues, palpitaciones, ¿no? En los pacientes como sintomatología. Y acá un corrido que puede haber también por la misma isquemia, corrido de taquicardia ventricular paroxística, ¿no? O sea, ustedes ven acá con latido y viene acá la taquicardia ventricular paroxística, ¿no? Que pueden significar, pues, una insuficiencia coronaria isquémica, ¿no? O sea, la isquemia produce irritación del músculo cardíaco y produce arritmias. U otra causa de hipoxia cardíaca que hace que un foco, ¿no? de automaticidad ventricular sea muy irritable y produzca pues estas taquicardias ventriculares paroxísticas, ¿no? Cuando son tres extrasístoles solamente se habla de taquicardias paroxísticas ventriculares no sostenidas, ¿no? La fisiopatología, como ustedes ya saben, pues, de esta cardiopatía coronaria es la formación de placa. Aquí yo les voy a explicar un poco sobre cómo se forma la placa aterosclerótica, ¿no? Que disminuye, pues, en forma progresiva la luz del vaso y está mediada, pues, por los factores de riesgo, los famosos factores de riesgo, como les hablamos, ¿no? Hipertensión arterial, ¿no? Diabetes mellitus, que produce glicolización avanzada, ¿no? La dislipidemia, el tabaco, y hay predisposición genética también, ¿no? Hay personas, gente joven que llega pues con cuadros coronarios a la emergencia y por eso es importante hacer una buena anamnesis, un buen relato de los antecedentes personales y familiares del paciente, ¿no? Esta predisposición genética ustedes la van a ver en gente joven que llega con cuadros coronarios al hospital, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo, ¿qué van a dar lugar? Estos factores de riesgo que hemos visto acá, que son los más frecuentes, van a dar lugar, pues, a un daño endotelial, ¿no? El endotelio va a producir un daño endotelial y cuando hay daño endotelial aumenta la permeabilidad a las LDL, que son el colesterol malo que le dicen, ¿no? Ustedes saben que hay colesterol bueno y colesterol malo. Las LDL son el colesterol malo porque permiten la entrada, pues, de esta a través del endotelio, ¿no? de las grasas, ¿no?
y produciendo la aterosclerosis que más adelante vamos a ver. Estas pues ingresan al endotelio, ¿no? Estas LDL malas ingresan al endotelio, ¿no? A la túnica íntima, ¿no? Estas LDL se oxidan estando en la túnica íntima, porque estas antes de entrar no se oxidan porque hay un factor, hay sustancias antioxidantes en el torrente sanguíneo que pierde al entrar pues a la túnica íntima este LDL colesterol. Se oxida, volviéndose esa oxidación de las LDL, se vuelven tóxicas, ¿no? Al ingresar a la túnica íntima, ¿no? Donde pierden contacto pues con las sustancias antioxidantes que se mantienen en el torrente sanguíneo. ¿Y esto qué produce? Produce pues una disfunción del endotelio, una disfunción endotelial, ¿no? Este endotelio pues se vuelve protrombótico y proinflamatorio, ¿no? Aumenta la adhesión de leucocitos y de las plaquetas, ¿no? Los leucocitos y las plaquetas se van aumentando a nivel de la luz y esta disfunción endotelial aumenta y estimula pues la respuesta inflamatoria mediada por los monocitos y los linfocitos T, ¿no? Que se adhieren a la superficie endotelial disfuncionante, ingresan pues a la pared vascular, ¿no? Al ingresar estos monocitos se activan y se transforman en macrófagos, ¿no? Que fagocitan pues las LDL oxidadas, ¿no? Estos se transforman en células espumosas y sufren una apoptosis liberando pues partículas de colesterol, ¿no? En la túnica íntima de las arterias y esto pues aumenta aún más la respuesta inflamatoria y la función endotelial, ¿no? Entonces en la túnica íntima vamos a tener pues LDL oxidadas, vamos a tener células inflamatorias, linfocitos, macrófagos, ¿no? Células espumosas llenas de colesterol, ¿no? Detritos, cristales de colesterol, y todo esto, pues, todo esto de acá forma, pues, la famosa estría grasa, que no es sobrelevada, ¿no? La estría grasa se forma todavía sin producir una sobrelevación del endotelio, ¿no? Esta no es sobrelevada. Pero esta estría grasa, pues, con esto se estimula la migración de las células musculares lisas, ¿no? Que estaban en la túnica media, ¿no? Que estaban en la túnica media, migran y pierden pues la capacidad de contraerse estas células musculares que migran a la túnica íntima y se transforman pues en células con capacidad de producir, ¿no? De producir y depositar colágeno, ¿no? Que comienzan a provocar pues una sobreelevación de la pared arterial y en este momento es que se transforman pues en una placa ateromatosa, disminuyendo la luz del vaso, ¿no? Disminuyendo la luz del vaso, que como hemos dicho, cuando esta disminución de la luz llega al 70%, da lugar pues, o puede dar lugar ya a los cuadros anginosos, ¿no? A los cuadros anginosos, al cuadro clínico de la angina, ¿no? Estas son todas las, ¿no? El inicio de la formación de la placa, ¿no? Una placa de colesterol, la formación de la placa de colesterol que viene formándose el ateroma, ¿no? Y ya acá la placa ateromatosa formada, disminuyendo la luz del vaso, ¿no? Entonces, en esta cardiopatía coronaria crónica, pues cuando la placa de ateroma tiene mucho tejido colágeno, ¿no? Y poco componente inflamatorio, decimos que la placa es estable. O sea, cuando hay mucho tejido colágeno y poco componente inflamatorio, decimos que es una placa estable. Que no se rompe fácilmente, ¿no? Porque tiene mucho tejido fibroso, produciéndose pues una obstrucción progresiva, ¿no? Y cuando esta alcanza por lo menos el 70% de la obstrucción de la luz vascular, comienzan a generarse pues ya los síndromes isquémicos crónicos, ¿no? La angina estable, ¿no? La angina estable que llamamos. Ustedes ven acá una luz del vaso, el endotelio todavía limpio. Acá ya se ha formado una placa aterosclerótica, ¿no? Con acúmulo de grasa y células, ¿no? Que van a disminuir la luz del vaso. Ya el endotelio acá
ya protruyó hasta la luz del vaso, ¿no? Luego esta placa ateromatosa puede sufrir un accidente de placa, que es lo que produce pues los síndromes coronarios agudos cuando esta placa se accidenta, y si la obstrucción de esta ruptura de placa con la formación de trombo es subtotal, o sea, una oclusión subtotal de la luz, produce pues los síndromes isquémicos ST no elevados, le dicen, ¿no? O sea, con desnivel del segmento ST. Cuando esta oclusión ya es total, ¿no? Cuando esta oclusión ya es total, vienen pues los síndromes coronarios agudos ST elevados. Y acá vemos la diferencia, ¿no? Entre una placa estable, ustedes ven acá está todavía no ha tenido su accidente, pero ya hay acúmulo pues acá de fibrógenos, células grasas, ¿no? Que van a dar lugar a la elevación del endotelio con disminución de la luz del vaso, ¿no? Acá ven acá la disminución de la luz, y acá hay una placa accidentada, ¿no? Donde ya se formó el trombo y va a ocluir pues ya sea parcialmente la luz, inclusive puede llegar a una oclusión total, produciendo los síndromes coronarios agudos. Primero ese no elevado, y si persiste esta formación de trombo, llegando a ocluir la luz del vaso, los síndromes coronarios agudos ST elevados, ¿no? Ya hemos visto la definición, los escenarios clínicos comunes de pacientes ambulatorios con síndrome coronario crónico. Ustedes van a ver que no todos son iguales, ¿no? Entonces, pero uno tiene que sospechar, por ejemplo, un escenario clínico, sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas de angina estable y o disnea, ¿no? O sea, ya hay cuadro clínico y hay también dificultad respiratoria. O un paciente con un inicio de insuficiencia cardíaca, ¿no? O disfunción del ventrículo izquierdo y sospecha de enfermedad arterial coronaria, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos causas, pues no es hipertenso, no es diabético, ¿no? Pero es deslipidémico, hay que pensar pues en probablemente una probable enfermedad coronaria, ¿no? Siempre viendo los factores de riesgo. El síndrome coronario crónico estabilizado menor a un año luego de que tuvo un cuadro coronario agudo, ¿no? O sea, se estabilizó tuvo una revascularización reciente. Es otro escenario clínico de los síndromes coronarios crónicos, ¿no? Síntomas estabilizados mayor a un año del diagnóstico inicial o de la revascularización. Otro escenario clínico. El 5, la angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular, ¿no? Y los pacientes asintomáticos con enfermedad arterial coronaria en una prueba de tamizaje, pues, ¿no? Ya hemos visto los factores de riesgo, la angina estable, que es una molestia, pues, o dolor en el pecho, clásicamente ocurre con la actividad o estrés. El dolor generalmente comienza en forma lenta y empeora durante unos cuantos minutos antes de desaparecer, ¿no? Este tipo de angina se alivia rápidamente con reposo o medicamentos y se presenta, pues, nuevamente, si se presenta nuevamente, va a tener las mismas características que las veces previas, ¿no? Así es el paciente cuando le viene el dolor. Entonces hay grados de angina estable, ¿no? Se realiza pues por la relación entre el dolor coronario y el ejercicio, ¿no? Grado 1, la actividad física no causa dolor, este aparece con los esfuerzos extenuantes, ¿no? El grado 2, limitación leve de la actividad física. Grado 3, limitación importante de la capacidad funcional. Y grado 4, una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física. ¿No? La Sociedad Cardiovascular Canadiense lo clasifica algo similar a lo anterior en 4 clases: clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿no? Con clase 1 la actividad normal no causa angina, clase 2 hay una ligera limitación de la actividad normal, clase 3 marcada limitación de la actividad física normal, clase 4 una incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina en reposo, ¿no? O angina en reposo.
en angina estable pues, puede haber un electrocardiograma normal, ¿no? Y ausencia de dolor en un 50% de los casos. Los signos de infarto agudo de miocárdico anterior, ¿no? Depresión del ST puede haber, ¿no? O sea, el paciente que ya ha tenido infarto, pero que puede tener también más adelante una angina, ¿no? Por compromiso de otras arterias, o cambios isquémicos en la onda T. Entonces, en estos pacientes que se le realiza una prueba de fuerza, una prueba ergométrica, como le dicen, estudia pues la respuesta clínica y electrocardiográfica en un ejercicio programado, ¿no? Entonces, cuando hay cierta duda de que es un cuadro clínico característico de angina, uno puede pedir una prueba ergométrica y ver los cambios que se producen en esta prueba, donde uno aumenta la frecuencia cardíaca en forma progresiva, por lo tanto aumenta el requerimiento de oxígeno, y si ese requerimiento de oxígeno no es satisfecho y produce cambios eléctricos, ¿no? Como el desnivel del segmento ST o onda T negativa, ¿no? Y en algunas oportunidades, por ejemplo, hay elevación del segmento ST en ABR. Entonces, si hay elevación en el segmento ST solo en ABR, puede tratarse de una enfermedad de tronco, entonces hay que parar la prueba. Entonces, proporciona pues datos sobre pronóstico y capacidad funcional, esta prueba ergométrica, ¿no? La prueba de esfuerzo que le llaman. La angina inestable, está pues entre la angina estable y los síndromes coronarios agudos, ¿no? La angina inestable es una de los cuadros más peligrosos, de aparición reciente, ¿no? No sigue un patrón y puede ocurrir al mínimo esfuerzo o en reposo, ¿no? No desaparece espontáneamente con el reposo o las medicinas, o sea, a diferencia de la angina estable, ¿no? Uno camina 5 o 6 cuadras, viene el dolor, para y le calma. Este no, este persiste. Entonces, este dolor, como hemos dicho, ¿no? La angina está angina de pecho estable entre 1 y 10 minutos, la angina inestable está entre 10 y 20 minutos de duración. Si este paciente tiene una duración mayor de 20 minutos de dolor y no le pasó, probablemente sea un paciente que esté yendo al infarto de miocardio agudo, ¿no? Entonces, por eso que el dolor pues, es una señal que indica que podría ocurrir un infarto en poco tiempo si la duración de este es mayor de 20 minutos, ¿no? Entonces hay varios tipos de angina inestable, ¿no? La clasificación de la forma de angina inestable, tenemos la angina de reciente comienzo, la angina acelerada o progresiva, la angina de reposo, la angina postinfarto, la angina variante de Prince-Metal y la angina post-revascularización, ¿no? Entonces la angina de reciente comienzo tenemos pues el grado 3, 4 de la Sociedad Canadiense de Cardiología, ¿no? O sea, a pequeños esfuerzos y en reposo, ¿no? Aparición, pues, en el último mes, ¿no? O sea, en los últimos 30 días el paciente comenzó con este tipo de molestia, ¿no? Con marcada, pues, limitación de la actividad física normal o incapacidad, pues, para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina de reposo, ¿no? El paciente pues refiere sus primeras crisis de Angor en un plazo no mayor de 30 días, ¿no? O sea, si un paciente viene, doctor, tengo dolor, camino una cuadra y me duele el pecho y demora 20, 15 minutos, entonces ya esta es una angina de reciente comienzo porque se presentó durante los últimos 30 días, ¿no? La angina acelerada o progresiva, como su propio nombre lo dice, no es una angina que empeora, o sea, ya tenía angina, pero que va empeorando en el último mes en frecuencia, en intensidad y duración, ¿no? O a un umbral de esfuerzo diferente, ¿no? También es una clasificación, ¿no? Una clase de grado 3, 4, ¿no?
3-4 de la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología. Entonces, esta es una angina, entonces, que empeora en el último, no que se presenta, sino que empeora en el último mes. La angina de reposo ocurre pues en forma espontánea, sin relación aparente pues con el aumento de la demanda de oxígeno. O sea, el paciente está tranquilo, está en su mesa sentado y comienza a presentar opresión en el pecho, ¿no? Ante la demanda miocárdica de oxígeno, ¿no? Su duración es variable y en ocasiones los episodios son muy prolongados y parecen a un infarto. Claro, es una angina inestable, ¿no? Más de 20 minutos ya estos pacientes, pues hay sospecha de que pueden ir al infarto. La angina posinfarto, ¿no? Hay pacientes pues en los que aparece después del infarto agudo de miocardio y durante el primer mes de evolución, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que llegaron con un infarto de miocardio ST no elevado, pasaron hospitalización, estuvieron en un hospital donde no hay servicio de hemodinámica, no hay otros exámenes para evaluar, se estabilizaron y al mes otra vuelta vuelve a presentar dolor, ¿no? Estos son pacientes también con angina inestables, en angina postinfarto. La angina variante de Prince-Metal es una angina pues de reposo que cursa con elevación del segmento ST durante la crisis y que responde a la nitroglicerina, ¿no? El espasmo coronario tiene un papel fundamental en su patogenia, ¿no? El espasmo ocurre principalmente en las arterias coronarias epicárdicas largas, ¿no? Puede suceder también en la microvasculatura, pero lo más frecuente es en la arteria coronaria epicárdica larga, ¿no? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza mediante pruebas de provocación de ergonomía que ya no se hacen, ¿no? Porque ya el cuadro clínico, los cambios electrocardiográficos que revierten, ya nos lleva a esta sospecha diagnóstica. Estos son pacientes que, que se presentan en mujeres, ¿no? Cuando hay espasmo prolongado, generalmente, no siempre mujeres, pero generalmente después de una discusión, de un estrés, hacen cuadro anginoso y hacen cambios pues, eléctricos que sugieren un infarto de miocardio. Uno va, la paciente va a la sala de hemodinámica, ¿no? Porque es un infarto, hacen infarto de miocardio con ST elevado, ¿no? Miren el ST, está elevado. Llegan a la sala, uno les hace y sus coronarias están normales. ¿Por qué? Porque hubo espasmo prolongado. Entonces, y uno les hace la ventriculografía y hay pues una hipocinesia severa, por ejemplo, si es la arteria descendente anterior, que es lo más frecuente que se ve, que la arteria descendente anterior, ¿no? Un espasmo prolongado, y se ve pues trastornos en la contracción, ¿no? En la función contráctil del ventrículo izquierdo, con hipocinesia pues anteromedial, anteroapical, apical e inferoapical, ¿no? La parte que irriga la arteria descendente anterior, ¿no? Y que después en la mayoría de los casos revierte ese trastorno de contracción, ¿no? Acá en estos casos pues el dolor es similar a la angina típica, excepto por su falta de relación con el esfuerzo, ¿no? Tiene tendencia a presentarse durante el reposo nocturno, existe una gran variabilidad en la frecuencia e intensidad de la crisis. Los factores desencadenantes en esto, angina de Prince-Metal, angina de espasmo, el clima frío, el ejercicio, el estrés emocional, comidas abundantes, ¿no? Esta es la angina por revascularización, ya son pacientes pues que han sido operados o que ya han recibido el implante de un stent ante un cuadro coronario, ¿no? Son tratados, ¿no? Reperfundiendo la arteria, ¿no? Mediante bypass o el implante de stent, pero que pueden volver a presentar angina por obstrucción del puente, por obstrucción del stent, ¿no? Una restenosis o un vaso nuevo que está molestando, ¿no? Otras causas, pues, ritmos cardíacos anormales, el corazón palpita muy rápidamente o el ritmo cardíaco no es regular, la anemia, ¿no? La anemia es importante, hay que descartar pacientes que vienen con dolor torácico
hacerle un hemograma, una hemoglobina, para ver cómo está esta, ¿no? El espasmo de la arteria coronaria, también llamada angina primeta, la insuficiencia cardíaca, la valvulopatía cardíaca, ¿no? Pacientes con estenosis valvular aórtica, con estenosis valvular mitral severa, ¿no? El hipertiroidismo, ¿no? Una tiroides hiperactiva también puede dar este cuadro clínico. Los electrocardiogramas, ustedes pueden variar, ¿no? Este es un electrocardiograma, acá usted ve un ST isoeléctrico, acá un ST negativo, ¿no? Una onda T negativa y el segmento ST elevado, ¿no? En casos, pues, de infarto miocardio agudo. Este es un infarto miocardio agudo ST no elevado, infarto miocardio agudo ST elevado, ¿no? Y esto podría ser, pues, una angina estable, ¿no? Una vez hecho, pues, todos los estudios eh, realizados, ¿no? Para llegar al diagnóstico, ¿no? Hay un diagnóstico diferencial, ¿no? Entre la angina de esfuerzo, presenta pues una opresión retroesternal, sobre todo el cuadro clínico, ¿no? Opresión retroesternal, dolor irradiado cuello, maxilar inferior, puede presentarse en epigastrio cuando es una coronaria derecha, hombros y brazo izquierdo, lo inicia el esfuerzo físico, ¿no? Cambios bruscos de temperatura, postprandiales, ¿no? Después de comidas copiosas, disminuye con el reposo la administración de nitritos. Frecuentemente pues se acompaña de síntomas neurovegetativos de aforesis y náusea, ¿no? Puede coexistir con disnea, mareos, lipotimia e inclusive síncope, ¿no? Dichos síntomas pueden ser considerados como equivalentes sanguinosos, aún en ausencia de dolor en ciertas poblaciones especiales, como los diabéticos, ¿no? Los diabéticos hacen dolores atípicos, ¿no? O los pacientes operados por revascularización miocárdica. A la exploración física puede haber taquicardia, ¿no? La presencia de un cuarto ruido por aumento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, la aurícula, ¿no? Soplo de insuficiencia valvular mitral en casos coronarios agudos que comprometen pues el aparato subvalvular, ¿no? Las cuerdas tendíneas, el músculo papilar, estertores pulmonares, ¿no? Ya son signos congestivos de insuficiencia ventricular izquierda, y en caso grave, pues un ritmo de galope ventricular, ya que nos indica que hay una insuficiencia ventricular izquierda con la presencia de un tercer ruido cardíaco, ¿no? La pericarditis, ¿no? La pericarditis es una de los diagnósticos diferenciales más frecuentes que hay que hacer, ¿no? El dolor es pungitivo, urente, intenso, ¿no? Exacerbado con la inspiración, es la característica de la pericarditis, ¿no? Profunda o los cambios de posición, a la inspiración profunda o a los cambios de posición, de duración variable o la exploración física, se puede ocultar un frote pericárdico, ¿no? Sin embargo, por su carácter evanescente, la ausencia de frote no descarta la posibilidad de pericarditis, ¿no? Siendo pues, estos varían pues con la posición, calma, se sientan, desaparece, se echan, vuelve a aparecer. Entonces, la diferencia con los cuadros coronarios, ¿no? En la disección de aorta también hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿no? De aparición torácica anterior, frecuentemente irradiado a la espalda, intenso, transfictivo y asfixiante, ¿no? Es el cuadro de la disección de aorta, comúnmente asociado pues a un descontrol hipertensivo. Son pacientes pues con hipertensión arteriales severas, ¿no? Que dañan el endotelio y pueden producir disección de aorta, ¿no? Frecuentemente en pacientes con enfermedades del tejido conectivo o en el síndrome de Marfan, ¿no? Son pacientes pues que ya nacen con esa patología, ¿no? El embolismo pulmonar o otro diagnóstico diferencial de la angina pecho, ¿no? Inicio súbito de disnea, ¿no? Es un inicio súbito de disnea y dolor torácico ocasionalmente de las mismas características que el langor pectoris. Se acompaña pues de taquicardia y taquimia. En casos severos se agrega hipotensión arterial y datos pues de disfunción ventricular derecha, ¿no? Porque el ventrículo derecho es el que va a sufrir en caso de un embolismo pulmonar.
¿no? Porque tiene una barrera ahí, ¿no? Que es el trombo en la arteria pulmonar, que dificulta pues su expulsión hacia la arteria pulmonar y aumenta su presión en este ventrículo, produciendo pues trastornos de cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Además, frecuentemente existen datos periféricos pues, de trombosis venosa profunda, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos la sospecha de un embolismo pulmonar, hay que evaluar las extremidades inferiores donde puede haber trombosis venosa profunda, que es de donde migra el trombo hacia los pulmones, ¿no? La hipertensión pulmonar es otra, ¿no? Causa, ¿no? Hay una presión torácica subesternal acompañada pues de disnea, cianosis o aumento del trabajo ventilatorio, ¿no? Respiratorio, desde el punto de vista respiratorio hay que descartarlo pues con neumonías, pleuritis, ¿no? Donde el dolor es único bilateral que se incrementa pues con la respiración, ¿no? Especialmente pues en la inspiración profunda, ¿no? Disminuye con los cambios posicionales y se acompaña pues de tos con expectoración, frecuentemente fiebre y a la exploración física pues, datos de consolidación pulmonar, ¿no? Neumotórax espontáneo también, ¿no? La ruptura de bulas pulmonares dan lugar pues a un inicio de un dolor súbito, pleurítico, unilateral, acompañándose pues de disnea, ¿no? Entonces, esto también se ve con bastante regularidad a veces en las emergencias, ¿no? En el músculo esquelético, la costocondritis, ¿no? Dolor es intenso, localizado sobre un trayecto nervioso, generalmente a nivel costocondral, ¿no? Pues suele reproducirse pues a la hora que uno palpa, ¿no? Uno aplica presión en la zona afectada. Digestivo, pues enfermedades de reflujo gastroesofágico, ¿no? Con dolor urente en epigastrio, ¿no? Se agrava con comidas copiosas, ¿no? Tras la ingesta pues de irritantes, ¿no? El espasmo esofágico, otro diagnóstico diferencial, ¿no? Con dolor opresivo intenso retroesternal, ocasionalmente irradiado cuello y maxilar inferior, y en algunos casos pues acompañado de disnea y sensación de muerte. Mire la similitud de este cuadro clínico, ¿no? La úlcera péptica, dolor urente, epigástrico, ¿no? De larga intensidad, acompañado pues de pirosis, que mejora tras la ingesta pues, de alimentos a la administración de antiácidos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿No? Con las pruebas diagnósticas, pues el electrocardiograma de reposo, el electrocardiograma de esfuerzo, ecocardiografía de reposo, ecocardiografía con estrés, ¿no? Pacientes que se les da dobutamina y pueden acelerar su corazón, pues se le llama eco con estrés. Desde el punto de vista de medicina nuclear, la perfusión miocárdica para detectar isquemias ¿no? Zonas pues muertas también, ¿no? Que han tenido infarto, ¿no? Y por último, el estudio hemodinámico, ¿no? El cateterismo cardíaco con una coronariografía, ¿no? Entonces, el electrocardiograma es de gran utilidad. Ustedes ya saben el diagnóstico pues, de los cuadros isquémicos agudos como la angina inestable e infarto de miocardio agudo, ¿no? Podemos ver secuelas, ¿no? Con presencia de ondas Q patológicas. Podemos ver patrón de isquemia frecuente dado por la inversión de la polaridad y simetría de la onda T, que regularmente es asimétrica, ¿no? El electrocardiograma de reposo, el patrón de lesión, daño tisular, está configurado pues por la depresión y elevación del segmento ST, ¿no? Una depresión del segmento ST, según la lesión sea subendocárdica, en caso del infarto de miocardio ST no elevado, o subepicárdica, en caso pues de elevación del segmento ST, con la presencia de una onda Q patológica, que una onda Q patológica mide más de 0.04 centésimas de segundo, o sea, más de un cuadradito, más de un milímetro, ¿no? Y tiene una amplitud mayor de 25-30% de la onda R, ¿no? Y, lo que nos indica que es una secuela de necrosis por infarto de miocardio, ¿no? Una onda Q patológica. El patrón de necrosis pues, está dado pues, por las ondas Q
¿no? Con duración mayor de 0.04 segundos, ¿no? Y una amplitud mayor del 30% de la onda R siguiente, ¿no? Este es lo que les hablamos en anterior. Y miren ustedes los cambios que se pueden producir, pues, isquemia subepicárdica, una onda T negativa, ¿no? Subendocárdica, una onda T picuda, lesión, daño, ¿no? Lesión cuando hay necrosis, ¿no? Una elevación del segmento ST, subepicárdico por oclusión total de la arteria, ¿no? Y subendocárdico con un desnivel del segmento ST, el segmento ST no elevado, por una oclusión subtotal de la arteria, ¿no? De la arteria coronaria. Son los cambios, ¿no? De tipo isquémico y lesión, subepicárdico y subendocárdico. La isquemia miocárdica, ¿no? Cambios de la polaridad y morfología de la onda T, retraso de la repolarización en dicha área, ¿no? Una isquemia subendocárdica, ondas T altas, acuminadas, ¿no? Con vértices picudos, ¿no? Son ondas T, pues, de isquemia subendocárdica, ¿no? Otras ondas, acá otro ejemplo ya de un electrocardiograma tomado de unas T hiperagudas por una isquemia subendocárdica, miren ustedes, ondas T picudas, ¿no? Ondas T picudas hiperagudas, ¿no? Acá son los diferentes cambios, ¿no? Entonces, un electrocardiograma con cambios en la onda T, ¿no? En la fase hiperaguda, cómo se va elevando, acá ya el segmento ST, ¿no? En la fase aguda, ¿no? En las primeras horas, la elevación ya del ST, en la subaguda ya horas o días, ya va apareciendo la onda Q, ¿no? Y va descendiendo el ST, la onda Q se hace más notoria, la onda T ya se invirtió acá, ¿no? Y acá ya vuelve a la isoelectricidad del segmento ST, pero ya hay presencia, pues, de una onda Q patológica, ¿no? Que nos indica que ha habido necrosis, ¿no? Un infarto agudo de miocardio antiguo, ¿no? Con onda Q patológica. El electrocardiograma de esfuerzo, la ergometría es útil para confirmar o descartar cuadros isquémicos dudosos, ¿no? Como ya hemos hablado anteriormente. Durante la prueba de esfuerzo, pues, se realiza un monitoreo electrocardiográfico constante, estricto, para evaluar los cambios que sugieran isquemia miocárdica en el segmento ST o en la onda T. Esta es una faja ergométrica, ¿no? Donde tenemos acá monitorizado al paciente para ver si hay cambios eléctricos. Uno tiene que estar atento a los cambios de presión, a los cambios de la frecuencia cardíaca, a los cambios que hay en el segmento ST o en la onda T, al ritmo, ¿no? El ecocardiograma bidimensional permite evaluar, pues, la función ventricular. Ustedes saben que cuando ha habido infarto o cuando hay isquemia miocárdica, la función ventricular disminuye la función contráctil, ¿no? Del área perteneciente al área de la arteria comprometida, ¿no? Entonces, si es de la descendente anterior, la región anterior; si es de la cara lateral, la circunfleja; si es de la cara inferior, la coronaria derecha, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces ahí evaluamos, pues, la función ventricular, ¿no? La motilidad parietal, ¿no? Alteraciones segmentarias de la motilidad son muy sugestivas de necrosis o isquemia significativa aguda o crónica, ¿no? Esta es la imagen de un electrocardiograma, ¿no? Una toma en 4 cavidades, 4 cámaras, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿no? Aquí podemos ver la función ventricular, podemos ver el grosor del músculo cardíaco, la función contráctil, ¿no? El tamaño del ventrículo. Todo eso vemos en ecocardiograma. En el ecocardiograma transtorácico, pues, para la visualización del corazón se colocará, pues, el traductor sobre el pecho del paciente, generalmente sobre el lado izquierdo. El procedimiento se realizará según lo comentado previamente, ¿no? Este es el colega, ¿no? Haciendo un eco transtorácico, ¿no? Este es el Doppler para ver, pues, flujo a través de las válvulas, si hay insuficiencia o no hay insuficiencia,
valvular aórtica, valvular mitral, tricuspidia, pulmonar, uno evalúa todo eso, ¿no? El transesofágico, el ecocardiograma transesofágico consiste en visualizar el corazón por medio de un traductor acoplado a una sonda o tubo que se introducirá a través de la boca del esófago, como si fuera una endoscopía, ¿no? Donde ya se podrán captar imágenes del corazón, ¿no? Por lo tanto, es una técnica, pues, invasiva, ¿no? Y es un estudio complementario del ecocardiograma que aporta información similar, pero más detallada sobre ciertas estructuras, ¿no? Como son las válvulas cardíacas, para evaluar si hay insuficiencia valvular aórtica, para evaluar si hay insuficiencia valvular mitral durante un cuadro coronario agudo, ¿no? Este es el traductor, ¿no? Que es como una sonda para hacer una endoscopía gástrica, ¿no? Y acá el ecógrafo para ver, pues, sobre todo, como decía, las válvulas, ¿no? Cómo están. Esa es la imagen de un eco transesofágico. El ecocardiograma con estrés farmacológico, hay pacientes que no pueden, pues, hacer una prueba de esfuerzo y se les evalúa mediante este ecocardiograma con estrés farmacológico o de ejercicio, ¿no? Generalmente es farmacológico nada más, ¿no? Y si puede hacer ejercicio, lo hace. Entonces se evalúa el electrocardiograma, se evalúa la función ventricular, la motilidad parietal, ¿no? Y la isquemia pues se manifiesta por un deterioro de la función ventricular. O sea, si hay isquemia, la función contráctil va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Primero se le toma un basal y después se le hace pues el estrés farmacológico o de ejercicio, ¿no? Ya hemos visto el estrés farmacológico. Los estudios con radioisótopos también se realizan con inyección de radioisótopos, ¿no? En caso del test de perfusión miocárdica para ver si ha habido, si hay necrosis o no necrosis, si hay buena perfusión ventricular, ¿no? Si hay viabilidad muscular, ¿no? Entonces la perfusión miocárdica con talio 201 en reposo y esfuerzo con nueva inyección o captación, ¿no? Así se ven las imágenes cuando hay, para ver pues si hay falta de captación de la sustancia radioactiva, que nos indica que hay inactividad a nivel de ciertas áreas del músculo cardíaco. No, el resultado final es la creación de múltiples tomografías o cortes del órgano de interés, formando pues una imagen digital que representa la distribución del radiomarcador, ¿no? Las pruebas de imagen de perfusión miocárdica, mediante el espectro, ¿no? La imagen obtenida representa la distribución o perfusión del miocardio. Estas son las áreas que nosotros vamos a ver cuando hay disminución de la perfusión miocárdica, se ven alteraciones, pues, en su captación de la sustancia radiactiva, ¿no? Por último, la cinecoronariografía es lo que nos va a dar el diagnóstico también definitivo respecto a la anatomía, ¿no? Da una imagen dinámica y anatómica de las coronarias, evalúa la función ventricular izquierda y la motilidad parietal, ¿no? Localiza la arteria enferma y la zona de obstrucción previa al tratamiento percutáneo, angioplastia o cirugía de revascularización. Este es el cineangiógrafo. Las indicaciones de la coronariografía en angina estable e inestable, ¿no? Pacientes con enfermedad coronaria conocida o asintomáticos con angina estable, dolor torácico inespecífico, ¿no? Con evidencia de riesgo alto mediante pruebas no invasivas, en la angina inestable, ¿no? Riesgo alto de evolución adversa, la isquemia en pacientes previamente revascularizados, ¿no? Pacientes que siguen con dolor, cambios eléctricos, ¿no? También van a un estudio de coronariografía. En el manejo del infarto, ¿no? El infarto agudo o un infarto sin elevación del ST, o sea, el ST no elevado, ST elevado. Ustedes saben que el ST elevado tiene que ir inmediatamente a la sala hemodinámica para reperfundir la arteria porque es una oclusión total. Si es un infarto sin elevación del ST, puede estar la arteria permeable parcialmente, pero si la molestia persiste y cambia hacia la elevación del ST, también va a sala de cateterismo cardíaco para la respectiva coronariografía. Acá tenemos una imagen con una coronaria derecha, con una lesión severa, ¿no? El punto de obstrucción de la coronaria, y acá después de haberle implantado un stent, ¿no?
Este es un trayecto intramiocárdico. Ustedes ven acá durante la diástole cómo se llena la arteria coronaria y durante la sístole, durante la contracción ventricular, esta no debería desaparecer, o sea, debería mantenerse como la otra arteria, pero este es un trayecto intramiocárdico, ¿no?, que comprime la arteria e impide una buena perfusión coronaria, ¿no? Esta es otra imagen, ¿no?, de coronariografía con ventriculografía. Y así, ¿no?, la tomografía también computarizada, que es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes detalladas del corazón, ¿no? Se llama, este examen se denomina pues la mamografía de calcio coronario, o sea, uno evalúa la presencia de calcio, la acumulación de calcio en las arterias coronarias mediante este examen, ¿no?, mediante esta tomografía. Se llama pues tomografía computarizada si se hace para examinar arterias coronarias, ¿no?, una angiografía por tomografía, ¿no? Este examen evalúa si existe estrechamiento o bloqueo de estas arterias. El examen a veces se lleva a cabo junto a pruebas pues, de imagenología de la aorta y las arterias pulmonares para buscar problemas también en estas estructuras, ¿no? Entonces, el TEM, ¿no?, la tomografía espiral multicorte de las arterias coronarias, nos van a dar una idea, nos pueden dar una idea del grado de obstrucción, pero todavía pues los avances tecnológicos esperados deben mejorar, ¿no?, la precisión diagnóstica de esta coronariografía mediante una tomografía computarizada multicorte, ¿no?, que se convertirá en una alternativa viable a la coronariografía mediante catéter. O sea, sin ser un examen invasivo, nos da pues información sobre la anatomía de las arterias coronarias, ¿no? La tomografía computarizada son técnicas válidas pues, para la detección y la cuantificación del grado de afección de calcificación coronaria. Esto se está haciendo ahora último, ¿no? Evaluar, pedir una tomografía computarizada, ¿no?, que es una técnica válida en la detección y la cuantificación del grado de afección de la calcificación coronaria. La escala de Agatston se utiliza para cuantificar el grado de calcificación. Cuando hay calcificación de la arteria coronaria, la posibilidad de obstrucciones de estas arterias es bastante alto, cuando esta escala es elevada, ¿no? Entonces, la presencia de calcio, ¿no?, mediante la evaluación, ¿no?, de una tomografía computarizada, nos puede dar en la escala de Agatston, ¿no?, la presencia de calcio en las arterias coronarias es un indicador de la enfermedad aterosclerótica coronaria, ¿no? Aterosclerótica coronaria, ¿no? Entonces, se estima que el volumen de placa calcificada representa un 20% del total de la carga aterosclerótica. O sea, cuanto más carga, más porcentaje de carga aterosclerótica, ¿no? Entonces, para esto pues nos sirve esta tomografía computarizada para determinar pues la presencia de calcio en estas arterias coronarias y que nos lleva a una sospecha mayor de obstrucción de las arterias coronarias. Esta es una escala, acá está más claro, ¿no? Valor 0 cuando la probabilidad de enfermedad coronaria significativa es muy baja y el riesgo cardiovascular es muy baja. Si tiene un valor de 1 a 10, muy poco probable, bajo. Si tiene de 11 a 100, la probabilidad mínima de estenosis coronaria, moderado. Si tiene de 101 a 400 de carga cálcica, ¿no?, alta probabilidad de estenosis coronaria, el riesgo cardiovascular moderado alto. Y si tiene más de 400, alta probabilidad de estenosis coronaria significativa, alta. Entonces, cuando nosotros encontremos estos valores, ¿no?, elevados, sobre todo estos dos últimos, estos pacientes tienen que ir a una coronariografía para confirmar la oclusión de las arterias, ¿no? Entonces, cuantificación de calcio, hemos visto 0, ninguno,
1,99 leve, de 100 a 400 moderado y mayor de 400 severo. El score de calcio pues se correlaciona directamente con el riesgo de los eventos y las obstrucciones de las arterias coronarias. Esta es una reconstrucción curvilínea de la arteria coronaria derecha, pues, mediante la tomografía, ¿no? El TEN coronario, la tomografía de multicore, del cual hemos hablado, la máquina que nos usa. Así vamos a ver si el estudio es técnicamente correcto y negativo, se descarta en forma fiable la enfermedad coronaria, ¿no? Prácticamente no hay falsos negativos con estos exámenes de la tomografía computarizada, ¿no? Evalúa pues la estratificación de riesgo en pacientes con cardiopatía coronaria crónica. El tratamiento en la cardiopatía coronaria crónica, ya para terminar, ¿no? Los objetivos terapéuticos que se persiguen en los enfermos con cardiopatía isquémica crónica incluyen el control de los síntomas anginosos, ¿no? Mejorar la calidad y el pronóstico de vida, controlar la progresión de la enfermedad en lo posible, ¿no? Evitar la presentación de síndromes isquémicos coronarios agudos, disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad. Entonces, para el logro de estos objetivos, pues, es importante controlar en forma estricta los factores de riesgos vasculares que hemos nombrado, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿no? Y mantener siempre una visión preventiva independiente del nivel de atención que se ocupe del manejo de los pacientes. En la actualidad se aceptan 4 grupos de modalidades terapéuticas que son complementarias, ¿no? Incluyen las medidas no farmacológicas, ¿no? El tratamiento farmacológico, procedimientos de revascularización o quirúrgica percutánea o quirúrgica, ¿no? Son los 4 grupos de modalidades terapéuticas que están actualmente realizándose, ¿no? Tratamiento farmacológico. Es importante separar las alternativas farmacológicas en 3 grupos. El primero lo conforman aquellos medicamentos pues, cuya principal función es impactar en la prevención secundaria de eventos isquémicos, ¿no? El segundo lo constituyen los fármacos en donde su objetivo primordial es lograr el alivio de los síntomas inherentes a la isquemia miocárdica. Y finalmente un tercer grupo de fármacos adyuvantes, ¿no? Cuyo objetivo es lograr el control de las entidades comórbidas, ¿no? Y las complicaciones a futuro de la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? A continuación se enumeran pues algunos de estos grupos farmacológicos, ¿no? Como los hipolipemiantes, ¿no? Siendo la lipidemia pues uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, ¿no? La corrección de esta alteración metabólica constituye un objetivo fundamental para todo paciente con cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Es indicación clase 1, nivel de evidencia A, ¿no? Estos hipolipemiantes. Los inhibidores de la hidroximetilglutaril, ¿no? La coenzima reductasa, ¿no? Que también conocidos como estatinas, son los fármacos de mayor evidencia, han aportado en la corrección de la hipercolesterolemia, ¿no? Recientemente se han demostrado que en pacientes con perfil de lípidos normales, el uso de estatinas es capaz de producir efectos benéficos sobre la función endotelial, tales como la disminución de la expresión de marcadores inflamatorios y de comunicación celular, ¿no? Con un importante impacto sobre el desarrollo de la placa aterosclerosa, ¿no? Antiagregantes plaquetarios, ¿no? La aspirina es uno de los más usados, el ácido acetilsalicílico es el antiagregante plaquetario más estudiado para la prevención de eventos adversos, ¿no? Infarto de miocardio, angina recurrente, muerte global, muerte cardiovascular y muerte súbita. En numerosos ensayos clínicos se ha demostrado la dosis entre 75 y 325 miligramos por día. Generalmente la dosis que usamos es de 100 miligramos diarios, ¿no? El clopidogrel, que es una tienopiridina, que debe su acción, pues, se debe su acción antiplaquetaria a una inhibición de la adhesión y agregación plaquetaria mediante la vía del ADP, en la última década ha cobrado pues cada vez mayor interés debido al incremento exponencial de los procedimientos de revascularización miocardial. Esto lo usamos asociado a la aspirina después de haber implantado una endoprótesis coronaria
stent, ¿no? Se les da una dosis de carga y luego continúan pues con la dosis de 75 miligramos al día junto con una aspirina de 100 miligramos, ¿no? La dosis de carga va de 300 a 600 miligramos, mientras que la dosis de sostén está en 75. O sea, cuando un paciente llega con infarto agudo y no ha estado recibiendo clopidogrel, ya en la sala de emergencia se le da la dosis de carga mientras que sube a la hemodinámica. Y si no ha recibido, la dosis de carga se le da en la sala de hemodinámica, ¿no? Y después continúan con una dosis de sostén de 75 miligramos por día. Los nitratos utilizados desde 1867, ¿no? Son el grupo farmacológico con mayor impacto en el control de los síntomas de la cardiopatía isquémica, ¿no? Ejercen su efecto gracias a un mecanismo vasodilatador, ¿no? Mediante el cual se disminuye el retorno venoso, la tensión de la pared y en consecuencia el consumo miocardio de oxígeno, ¿no? Sin embargo, también ejerce un efecto vasodilatador coronario y sistémico con disminución de la postcarga y mejoría en el desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del miocardio. Después tenemos los calcioantagonistas, beta bloqueadores, ¿no? Inhibidores de la renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Los calcioantagonistas tienen un efecto isquémico que se logra mediante la vasodilatación coronaria y periférica, amén de un efecto inotropo negativo que en suma disminuye el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, prácticamente todos los grupos antagonistas del calcio han sido empleados en el contexto de enfermos con isquemia miocardia crónica. Sin embargo, las dihidropiridinas de segunda y tercera generación, amlodipino, felodipino, ¿no? El verapamilo, ¿no? Las fenilaquilaminas o los benzodiazepínicos, ¿no? Benzodiazepínicos como el diltiazem, ¿no? Los agentes con mejores resultados en los diferentes estudios clínicos, ¿no? Cabe señalar que debido a sus efectos inotrópicos negativos, estos fármacos no son recomendados en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, ¿no? Los beta bloqueadores, estos son considerados los candidatos ideales para el empleo en aquellos pacientes pues, con angina fuertemente relacionado al esfuerzo físico, ¿no? Pues estos beta bloqueadores ejercen sus efectos benéficos mediante la disminución del consumo de oxígeno debido a su acción cronotrópica e inotrópica negativa, ¿no? Los inhibidores del eje de la renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? También el control neurohumoral constituye un blanco terapéutico en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Estos pacientes con cardiopatía isquémica crónica y disfunción ventricular izquierda, ¿no? Se benefician pues cuando estos tienen una depresión de la función ventricular menor de un 40%, con o sin síntomas de insuficiencia cardíaca al inicio, y el empleo indefinido pues, de los inhibidores ECA, ¿no? La enzima convertidora, el eje de la renina-angiotensina-aldosterona, tienen una indicación clase 1 con nivel de evidencia A, en tanto no exista una clara contraindicación para su empleo. Los antagonistas selectivos del receptor de la angiotensina, también los sartán, valsartán o telmisartán, deberán limitarse a aquellos casos de donde existe intolerancia a los inhibidores ECA. Recientemente el uso combinado de estos fármacos con inhibidores ECA ha sido discutido, ¿no? No obstante, hasta el momento los resultados de los diversos estudios clínicos son controversiales, por lo que la recomendación del manejo conjunto es clase 2B y nivel de evidencia B, ¿no? Los antagonistas de la aldosterona, ¿no? El antagonismo de la aldosterona ha demostrado ser una estrategia útil para disminuir la progresión del daño en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, sobrevivientes a un infarto de miocardio y en quienes se ha documentado deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección
menor de 40%, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40%, es una indicación clase 1, nivel de evidencia A. Los antiarrítmicos también, ¿no? El caso pues, de fibrilación auricular, taquicardia ventricular, a veces se presenta frecuentemente en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Especialmente en aquellos con daño miocárdico severo, pacientes pues con fracción de eyección menor o igual del 30%, ¿no? O aquellos con aneurisma ventricular con o sin trombo intracavitario, ¿no? Entonces, está indicado en este tipo de pacientes. Los anticoagulantes. Se indica pues en pacientes isquémicos con ectasia coronaria, ¿no? Disfunción grave del ventrículo izquierdo, o sea, con una fracción de eyección menor del 30%, paciente con aneurisma ventricular con o sin trombo intracavitario y angina vasoespástica, ¿no? Fibrilación auricular o flúter auricular. Ustedes saben que todos los pacientes con fibrilación auricular tienen que estar anticoagulados, salvo contraindicaciones. Y en aquellos portadores pues, de prótesis valvulares mecánicas se recomienda el empleo de agentes anticoagulantes orales, ¿no? Como la warfarina es el principal exponente de su acción, ¿no? A la inhibición de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. La dosis pues recomendada en cada paciente son escenarios diferentes, ¿no? Y hay que mantener pues un INR entre 2 y 3 en ausencia de prótesis valvulares. Los tratamientos no farmacológicos pues constituyen pues la punta de lanza de la prevención tanto primaria como secundaria en los pacientes portadores de cardiopatía isquémica, ya que no solo impactan positivamente en la enfermedad, sino también en otras entidades comórbidas, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión arterial, neumopatías crónicas, ¿no? Cada una de estas modificaciones saludables al estilo de vida ha demostrado pues una forma consistente y significativa lograr una mejoría de los síntomas de la progresión de la enfermedad, ¿no? Por tal motivo es importante que en todos los niveles de atención de salud se enfatice y se refuerce el establecimiento y cumplimiento de estas a fin de colaborar en forma integral en el bienestar de los pacientes, ¿no? Son muy importantes estas medidas no farmacológicas. Finalmente, pues, el diagnóstico en las cardiopatías coronarias crónicas se basa, ¿no? Fundamentalmente en un adecuado diagnóstico de los antecedentes, ¿no? Y del cuadro clínico que presenta el paciente, complementado pues con un electrocardiograma de reposo y eventualmente los exámenes de enzimas cardíacas, ¿no? Sobre todo para los cuadros coronarios agudos, ¿no? Entonces, en esto se basa nuestro diagnóstico. O sea, por eso yo les digo, no hay pacientes que llegan con cuadros coronarios agudos a la emergencia que sugieren, pues, un infarto de miocardio. A veces uno les toma el electrocardiograma y el electrocardiograma, pues, sale normal, ¿no? Pero el paciente viene, pues, pálido, con dolor retroesternal intenso, ¿no? A veces sudoroso, con sensación de angustia, pero el electro sale normal. Pero eso no quiere decir que el paciente no está en un cuadro coronario agudo. Lo que manda es la sintomatología del paciente. El electrocardiograma es solamente un examen auxiliar que nos confirma o no el cuadro clínico. Estos pacientes que llegan con cuadro característico de una insuficiencia coronaria aguda tienen que ser dejados en observación, en emergencia o en la unidad de cuidados intensivos para repetirle en unos 15, 30 minutos un nuevo electrocardiograma y verán cómo los cambios se presentan, ¿no? Confirmando la sospecha clínica de un infarto de miocardio agudo que puede ser ST elevado o no elevado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los temas tratados? ¿Alguna pregunta?
¿Aló? ¿No hay preguntas? Doctor, me parece que no hay preguntas. No hay, ¿no? Muy bien. Entonces, damos por finalizada la clase. Tengan pues una buena noche y bueno, hay que repasar y estudiar para tratar de mejorar los conocimientos y ustedes puedan tener una idea, una mejor idea de este cuadro clínico que es la angina estable, que representa pues el cuadro de una cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Muy bien, ya que no hay preguntas, me despido. Que tengan una buenas noches. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Chicos, por favor, ¿podrían prender sus cámaras para poder tomar la lista? Gracias, chicos.